días. Soy el último, voy a intentar no ser demasiado, no tardar mucho tiempo. Bueno, como comentó antes la directora general, bueno, pues llevo muchos años trabajando y gran parte del tiempo lo he dedicado a lo que es los diseños de nuevos hospitales desde el punto de vista arquitectónico, funcional, y muchas horas de reuniones con arquitectos para llegar a conclusiones sobre hospitales nuevos o grandes reformas de hospitales. Entonces, bueno, yo creo que está claro que existe un consenso evidente de que la organización de los servicios tiene que abordar cambios para la atención de los pacientes crónicos. A mí me llamó mi amigo Juanjo Pérez Lázaro y me dijo, no te enrolles, tú exactamente tienes que contestar a una pregunta. O sea, que si las personas con la atención a las personas con enfermedades crónicas necesitan un diseño arquitectónico específico que facilite los cambios y la mejora de la asistencia. ¿Hace falta o no? No es necesario, ¿no? Bueno, es evidente que los cambios vienen primero por las personas, por las organizaciones, por el conocimiento. La arquitectura tendrá el peso que tiene, que ya entre todos lo iremos viendo, ¿no? Pero evidentemente en un entorno agradable, en un entorno donde los objetivos de la organización que se pretende vayan acompañados de una estructura física que facilite el trabajo, tiene su importancia. Entonces, para responder a esta pregunta, me fui un poco a mi conocimiento reciente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo en los últimos años en la Consejería de Salud? Bueno, en la Consejería de Salud, en estos últimos años, hemos desarrollado, como imagino que todos conocéis, una red de hospitales de alta resolución. Una red de hospitales de alta resolución que ya es una realidad. Hay 11 hospitales que están ya abiertos, funcionando, y 12 que están en fase de obra, de finalización de proyectos arquitectónicos o de estudios funcionales. Entonces, ¿cuál fue el proceso? El proceso es que estos hospitales tenían una dimensión estratégica, que es solucionar los cuellos de botella, importante, y esto va unido luego a las propuestas para el paciente crónico, importante que ningún paciente esté a más de 30 minutos de cualquier centro de asistencia hospitalaria especializada, potenciar la estrategia de consulta acto único, potenciar la cirugía sin ingreso y la capacidad de diagnóstica. Y lo que es muy importante, centros como apoyo a la estructura de atención primaria. Tenían asimismo una dimensión social, que era un proyecto en red, bueno, el objetivo de no más de 30 minutos los ciudadanos de Andalucía. Evidentemente fomenta el empleo y la economía de la zona donde se han ubicado. Y una cosa importante, quizá pendiente de analizar en profundidad, cómo el hecho de la aparición del hospital de alta resolución ha producido márgenes de eficiencia en los hospitales convencionales que les permita tener ahorro de recursos para destinarlo a otro tipo de pacientes. Este centro tenía una idea clara de cartera de servicio. El diseño de estos centros era una idea clara de cartera de servicio, que solamente iban a entender que iba a disponer de cartera de servicio y estábamos trabajando en lo que sería una organización arquitectónica, en la cual se define un área de hospitalización polivalente, donde en esta zona van todos los pacientes que proceden de urgencia, los pacientes de cirugía que sin ingreso, que tienen que estar unas horas antes de ir a su domicilio, pacientes de consulta externa que tuviera cualquier tipo de problema, y médico quirúrgico con un objetivo claro, en principio, que no fueran pacientes de mediana complejidad y con una estancia media no superior a las 72 horas. En el área de consulta externa, un elemento fundamental es que para conseguir el acto único, que evidentemente en cualquier sitio se está haciendo de hecho en toda la red, acto único, pero si va acompañado en que la consulta de especialista, la exploración diagnóstica va a estar a continuación, pues eso favorece el conseguirlo. Las urgencias generales y sobre todo el tema de la cirugía sin ingresos. Se hizo especialmente cuidado en que todos los circuitos del que el paciente empieza, entra en un vestuario, pasa al pasillo de preparación, cirugía, la vuelta en función de cómo esté, a su casa o la unidad polivalente, todo eso estuviera bien diseñado desde el punto de vista arquitectónico. Bueno, a partir de ahí
empezamos a discutir con los arquitectos, a pelearnos, las primeras ideas, cómo podía ser el elemento. Iban surgiendo cada vez más definiciones hasta que llegamos al modelo. El modelo, que este es uno de los hospitales de traducción, uno de los primeros que se hicieron, de Benalmádena, tiene, como decía, una unidad polivalente, perfectamente comunicada, por un lado, con lo que es la atención de urgencia, con lo que son las consultas externas, con lo que es el área quirúrgica, el área de diagnóstico, con una circulación perfectamente diferenciada, donde la parte de los profesionales, que es esta de aquí, la circulación de profesionales, y esta de aquí, de apoyo a las consultas externas, está perfectamente diferenciada de lo que es la entrada de público, que es periférica. De manera que en una sola planta está toda la producción del centro. Toda la producción del centro que, como decía, favorece los circuitos perfectamente delimitados de la entrada al área quirúrgica, de la urgencia y del área diagnóstica, favorece los objetivos de estos centros, como es la cirugía de ingreso, el acto único y la capacidad resolutiva. En la conferencia de Sevilla se comentó muchísimas cosas, pero algo muy importante, que lo que sea tiene que ser una alianza, lo que se haga en el tema de los pacientes crónicos, una alianza entre ciudadanos, profesionales y administraciones. Y en el diseño arquitectónico, evidentemente, hay cierta complejidad. Hay distintos elementos, distintos fuerzas con distintos intereses, todos legítimos, pero que muchas veces son contrapuestos. O sea, la administración sanitaria, el financiador, tiene unos problemas. Tiene unos problemas, evidentemente, del límite financiero. La gestión y dirección, la dirección del centro, pues quiere, bueno, sus propias necesidades, ¿no? Necesito más metros cuadrados, más consultas, más quirófanos, y ahí hay un choque. Los profesionales tienen sus propios intereses. Bueno, yo quiero tener un entorno agradable, trabajar con profesionalidad. Los pacientes y usuarios, bueno, que no siempre opina, pero todos nos arrogamos el papel de los pacientes y usuarios, pero evidentemente necesitan un ambiente agradable y un entorno, ¿no? Y después lo que le da a todo la salsa, que es el equipo redactor del proyecto, que también tiene sus ideas de diseño de esto, ¿no? Entonces, esto no es fácil. Esto no es fácil. Encajar que de todo esto salga un producto razonable, porque la orientación buena del hospital es el sureste. Es decir, o están al sureste las consultas y los despachos de los profesionales, o están las habitaciones. Entonces, ahí hay que llegar. La dirección del centro necesita que los circuitos sean lo más cortos posible para ahorrar personal, lo cual al personal profesional, pues en principio, no tiene por qué importarle tanto, o al revés, ¿no? Bueno, de todo esto, la verdad que es un proceso muy complejo. Tiene que salir un diseño arquitectónico que dé respuesta a todo, ¿no? Que es muy difícil, ¿no? Que se haga con el dinero que tenemos, que en estos momentos hay un comentario que responda a esos requerimientos de la dirección del centro, que evidentemente tiene la necesidad, a los profesionales, a los que sea un entorno agradable para los ciudadanos, y que además contemos con un arquitecto que sepa darle todo eso una coherencia. Pues lo mismo que el Hospital de Resolución, había unos objetivos, una dimensión estratégica. En las enfermedades crónicas también hay unos objetivos, una dimensión estratégica y social que nos va a determinar qué es lo que queremos hacer en el hospital. Yo estoy hablando solo de lo que es el hospital, no voy a hablar de lo que pueda ser una reforma no arquitectónica en atención primaria, sino lo que sería solamente en el hospital. Bueno, de los objetivos de lo que es las enfermedades crónicas, ya Manolo y Javier aún hablar, no voy a pararme. Evidentemente hará falta los planes integrales, los planes de salud, los objetivos de mejora, hará falta la participación de todos los profesionales. Habrá que definir la dimensión estratégica y social. Bueno, que lo importante, como ya se ha comentado aquí, es el papel bisagra de atención primaria y el apoyo de todos los centros hospitalarios al papel de atención primaria. Los TICs, que ya se ha desarrollado perfectamente por Rosa. También es importante, la historia única digitalizada. Todo esto van a ser, y también el ir modificando el perfil de los profesionales que también se está hablando para el objetivo que tenemos de atención a pacientes crónicos. Esto es un paciente crónico, bueno, pasa por todo este espacio físico, ¿no? A lo largo del centro de salud, que he intentado identificarlo como más potente, que es el centro.
está la residencia, el trabajo, la residencia asistida de válido o no válido, los hospitales de alta resolución y el hospital. Los hospitales de alta resolución, si bien hemos comentado antes que su objetivo es no más de 72 horas de ingreso, sí tiene, creemos, y es un tema que habrá que definir cuál es el papel de estos hospitales en toda la estructura o los cambios que se planteen para el tema de atención a crónicos. Estos hospitales pueden servir de apoyo diagnóstico de atención primaria, puede ser unidad de día, habrá que abrir un proceso de reflexión. El único límite del hospital de alta resolución será evidentemente el ingreso. Límite puramente arquitectónico. El número de camas oscila entre 30 a 40 camas puramente arquitectónico, el que estos pacientes, que estos hospitales puedan asumir un ingreso de un paciente crónico. Pero sí es verdad que están cerca de los ciudadanos, para ese ya su objetivo, están a menos de 30 minutos, y ese paciente crónico, si tiene un hospital de alta resolución a 5 minutos de su domicilio y necesita cualquier medio de diagnóstico que solicite un profesional de atención primaria, no tiene por qué desplazarse. O sea que ahí estaría un poco con todas las conexiones que evidentemente tiene que haber entre los centros de salud, los hospitales de alta resolución, el hospital, pero de alguna manera el hospital de alta resolución haría una parte del hospital convencional, no la parte de hospitalización, pero sí. Yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Y otra cosa que no está aquí dibujado dentro de lo que es nuestro sistema de sanidad de Andalucía, que sí habrá que tener en cuenta y pensar un poco cuál puede ser el papel, que es la red de hospitales concertados. En este momento, los hospitales concertados, algunos de ellos están en OPIMED, se ha publicado hace poco, uno de los hospitales de San Juan de Dios de las Jarafes. Hay una experiencia muy interesante en Jerez también, ¿no? De pacientes, le llaman, que ellos dicen que tiene, bueno, mi amigo Amador Salsini dice que tiene los pacientes etiquetados. Yo no sé si el término paciente etiquetado es una palabra acertada o no, ¿no? Pero parece que tiene, y hay una experiencia muy interesante en los centros concertados, el Hospital de San Juan de Dios, de Jerez, de la Orden de San Juan de Dios. Pero es esto que habrá que tener en cuenta, es un recurso que tenemos ahí, tenemos 16 hospitales concertados y habrá que pensar dentro del plan de crónico cuál va a ser su papel. Bueno, estas son cosas generales. Bueno, para un buen diseño arquitectónico hay que tener en cuenta, bueno, la adaptación al medio, separación de circulaciones, el tratamiento de luz y confort y, bueno, y ambientes cálidos para profesionales y pacientes y profesionales. Yo me he atrevido a hacer una cartera de servicio de espacio físico dentro de lo que puede ser una unidad de crónico en un hospital convencional de Andalucía. Un espacio físico en el que tenemos una recepción de pacientes, tenemos un área de la hospitalización convencional, las partes de hospitalización, que podrá ser, bueno, el número de camas, pues dependerá si es Río Tinto, si es Rocío, una consulta e información, un espacio de unidad de día, un espacio que permita todo lo que es las comunicaciones con los centros de salud y con el usuario, un espacio físico donde los profesionales puedan recoger la tecnología, puedan utilizar la tecnología con los ciudadanos y con los usuarios y con los demás profesionales de atención primaria, un espacio físico de escuela de pacientes familiares y cuidadores, un espacio físico de rehabilitación, no ligado a lo que sería el aprendizaje, no la rehabilitación en sí, y por supuesto a las áreas de apoyo normal de cualquier unidad, de, bueno, aseo, demás, ¿no? Y me he atrevido incluso a hacer lo que sería una estructura, un diseño previo arquitectónico, que es lo que utilizan los arquitectos, ¿no? De manera que habría una recepción. La recepción del hospital y la recepción de urgencia está intencionadamente en gris. Estos pacientes crónicos no deben entrar por urgencia. Si están, como hemos dicho, perfectamente identificados y etiquetados, no deben entrar por urgencia. Atención primaria normalmente entraría, bueno, en un caso de recepción, o directamente a la recepción de esta unidad. Por lo tanto, la urgencia debía de ser una cuestión marginal. Yo lo veo como un espacio central en el que tuviera un espacio físico para escuelas de familiares, ligado con una circulación exterior, ligado a la rehabilitación, a la enseñanza de la rehabilitación, de aprendizaje, la consulta, información, la admisión, control que alimenta todo y una sala de telemedicina. Igualmente conectado todo como un área funcional a lo que es la hospitalización convencional.
Esta flecha de hospital es el resto de apoyo que evidentemente necesitaría esta unidad, de radiología o otro tipo de medios diagnósticos. Algo así. Esto es algo así, un espacio diáfano donde tuviera aquí una zona de control y los distintos espacios físicos en torno a ello. Hombre, la verdad es que en este momento no podemos abstraernos de la situación en la que tenemos. Quiero decir, yo creo que si estas unidades necesitan un espacio arquitectónico diferenciado, habrá que irlo debatiendo. En este momento, la situación económica que tenemos, lo que no podemos generar expectativas porque realmente es muy complejo, ¿no? Pero cuando la crisis pase, que pasará, yo creo que estamos todos convencidos, tendremos que tener claro qué es lo que queremos, si es que hay que hacerlo o no. O sea, yo lo que le lanzo a los internistas el debate de ver si realmente una estructura arquitectónica puede mejorar su trabajo. Esto es ya una tontería final. Es una habitación muy bonita. Y esto, simplemente para terminar, hombre, no sé si vamos a poder en algún momento llegar a cosas de estas, ¿no? Pero sí quería hacer una reflexión a tres cosas que no valen mucho dinero. Una, la luz. La luz fundamental para crear un entorno agradable a ese paciente crónico. El segundo elemento, que también no es muy costoso, un espacio para el familiar. Un sitio donde el familiar pueda tumbarse de forma... Y el tercero, la estética. Bueno, la estética igualmente. La estética yo creo que los arquitectos cada vez van dando que no tiene por qué ser la habitación fría o blanca, sino un color, una estética puede dar una calidez al paciente y que puede ser interesante. Muchas gracias.